Un excelente 30 de junio para todos ustedes en este día miércoles, en donde queremos hablar de uno de los informes más importantes que se han dado sobre este corte de caja que hay que hacer, sobre lo que trajo la pandemia, lo que se lleva la pandemia, y en el caso de América Latina y el Caribe, lo que se lleva son años de progreso en lo que es el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, y un informe muy duro del Banco Mundial que habla de todo este tema. Y recordar que no hemos hablado de tocar todavía o llegar al punto más bajo en muchos países en la región en cuanto a contener contagios, y tampoco hemos hablado de una estabilización en relación con el virus y gracias a la vacunación. En muchos países de América Latina y el Caribe todavía hay una vacunación lenta, se depende mucho del mecanismo COVAX, y es un mecanismo que, según varias autoridades, pues ha defraudado en relación con la posibilidad de acercar más rápido las vacunas a millones de personas. Así que esta historia está todavía en desarrollo, pero lo que sí hay ya son estimaciones de lo que hasta ahora se puede contar como millones de personas en extrema vulnerabilidad o en vulnerabilidad saliendo del nivel de clase media y lo que está por venir. Así que quiero agradecerle muchísimo a nuestro invitado, y ahí lo ven ustedes. Gracias a Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Bueno, es un informe que preocupa, tú lo sabes, Carlos Felipe, por lo que representa tantos años de esfuerzo, de programas, de articulación de programas, y ahora lo que se nos viene. ¿Cómo empiezas esta conversación? Mira, lamentando, ¿no? Porque es cierto, como tú lo indicas, que llevamos cerca de 20 años de ver progresos importantes en nuestra región. Desde el 2000 habíamos visto un aumento gradual en la porción de la población que clasificamos como clase media, y una caída en cerca de la mitad en la población bajo la línea de la pobreza. Estos eran unos avances que mostraban que íbamos saliendo adelante paulatinamente, pero era importante. Y lamentablemente con la pandemia hemos perdido buena parte de esas ganancias. La clase media por primera vez se ha reducido en más de 5 millones de habitantes, y esto lamentablemente no es una buena noticia. Y cuando digo que no es una buena noticia, pero que esto está en desarrollo, es porque tampoco pareciera que hemos tocado fondo. Esta es una fotografía apenas, pero las cosas no están todavía, digamos que no llegamos al piso de esta situación, ¿o sí? Mira, vamos a ver, estamos siguiendo la situación mes a mes. Los últimos meses hemos visto algún repunte en los ingresos, una cierta normalización en las economías de muchos de los países. Entonces no vamos a saber con tranquilidad hasta finales del año. Pero lo que sí te puedo decir es que los resultados a fines del 2020, a principios del 2021, son los peores que hemos visto en mucho tiempo. Las economías se contrajeron en casi 7%. Esa es la peor cifra que hemos visto hace más de un siglo. Y esto ha determinado una caída en el ingreso de las familias que ha afectado prácticamente a toda la población, pero lamentablemente más acentuado sobre la clase media, las clases vulnerables y la gente que está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué define para ustedes a la clase media cuando hay métricas cualitativas y otras? Mira, nosotros utilizamos varias medidas, pero en este informe lo hacemos de manera cuantitativa. Entonces, una persona está por debajo de la línea de la pobreza si gana menos de $5.50 al día. Si sus ingresos pasan de $13, es decir, un poco más del doble de la línea de la pobreza, los clasificamos en clase media, y si no superan los $70 diarios. Estas son familias que ya tienen cierto poder adquisitivo, usualmente sus hijos van a las escuelas, pueden tener un poco de ahorros, tienen habitación sin problema. Son familias que ya han superado, digamos, las afugias del diario que sí caracterizan a las familias más pobres, que usualmente tienen que pasar a veces días de hambre, sus hijos no necesariamente van a las escuelas. Entonces hay una gran diferencia entre clase media y población en pobreza. Carlos Felipe, ¿esta clase media necesariamente la debemos concebir como en el sector formal? No, mira, nosotros no discriminamos. Hay personas en clase media
que están efectivamente en el sector formal y otros que están en el sector informal. Lamentablemente, como tú sabes, América Latina tiene una población muy alta en la informalidad. En muchos de los países es más de la mitad de la población que trabaja, que está por fuera de las normas legales. Esto ha sido un problema en la época de la pandemia porque los programas de gobierno que han tratado de ir a ayudarle a las familias no llegan tan fácilmente a las familias que están en la informalidad. Fíjate, y este tema es importante porque además yo te quería preguntar, dentro de este informe hay un apartado que toca la inseguridad alimentaria. Entonces, haciendo esa radiografía, estás hablando de familias más en zonas rurales que urbanas. Cuando hablamos de la métrica que son los ingresos, es una persona que se quedó sin trabajo, porque hubo este shock de demanda y de oferta. ¿Cómo la describiríamos ese hombre o esa mujer? Mucho mujer, porque también el golpazo para las mujeres ha sido brutal, pero adelante. Sí, mira, para las mujeres ha sido mucho más acentuado. Mira, te diría que esta es gente que ha visto o ha perdido su trabajo o sus ingresos se han desplomado porque el resto de la economía se ha cerrado, sobre todo en estas épocas en que los gobiernos han tenido que determinar que la gente no puede salir a la calle, no puede salir a trabajar. Esos periodos han sido absolutamente fatales para una parte muy grande de la población que vive del rebusque diario, vive de vender cosas en la calle, vive de buscar cosas. Nos preocupan dos cosas que pueden tener un impacto en el largo plazo, ¿no? Porque yo creo que en el corto plazo los programas de gobierno y la recuperación de la economía van a ayudar. Pero lo primero es las pérdidas de aprendizaje. Muchos niños se han quedado por fuera de la educación. Como sabes, en la mayoría de los países de la región se cerró el sistema educativo. Apenas en meses recientes algunos países han vuelto a abrir. Y segundo es lo que tú mencionas, ¿no? El tema de la desnutrición. Hay muchas familias que han pasado hambre y esto, sobre todo para los niños, para los bebés, es muy grave porque entonces les frena el desarrollo cerebral, el desarrollo cognitivo y eso tiene un impacto a largo plazo en la capacidad de trabajo más adelante. ¿Qué les representa a ustedes como institución de Banco Mundial esta radiografía? ¿Tienen que regresar a rediseñar programas? ¿Hay que pensar distinto en cómo resolverlo? Pensando en lo que ustedes van a hacer con esta información. Mira, sí, no, hemos tenido que redoblar esfuerzos y apoyar en la medida de lo posible las respuestas de los países. Si hacemos la cuenta, desde que empezó la pandemia, el Banco Mundial ha podido comprometer cerca de 24.000 millones de dólares, que es una cifra absolutamente récord, apoyando tanto al sector privado como al sector público. Y es una cifra que nunca habíamos alcanzado por la importancia, por el tamaño, esta magnitud, esta emergencia que incluye tanto la respuesta específicamente a la salud y también el tema de las vacunas y la distribución de las vacunas, pero también para que le lleguen transferencias sociales a las familias más afectadas y ahora para apuntalar la recuperación de la economía, porque creo que lo importante para recuperar a la gente que ha sufrido más es que las economías se recuperen y que se vuelvan a generar ingresos y empleos. Entiendo. ¿Y qué es este mensaje que mandan ustedes a las autoridades? Tienen que, en muchos casos, están hablando y estamos hablando, y tú lo sabes por tu Colombia querida, estamos hablando de reformas tributarias. Hay hipersensibilidad, hay mucha, digamos, falta de oportunidad y las heridas son profundas para muchas familias. ¿Cuál es el mensaje de lo que hay que hacer para el gobierno a partir del informe, pero al mismo tiempo de esta sensibilidad necesarísima para evitar que esto se convierta en o se agudice la situación social o la presión social? Mira, Gabriela, yo te diría tres puntos esenciales. El primero, hay que priorizar el regreso urgente de los niños a las escuelas. Claro, con todas las precauciones, pero es muy urgente evitar mayores pérdidas de aprendizaje. El segundo, acelerar el acceso universal al Internet a toda la población, porque la pandemia demostró que es algo esencial en el mundo de hoy y parte del aumento de la desigualdad ha sido causado precisamente porque los estratos más pobres no tienen acceso a estas herramientas digitales. Y el tercer punto
es apoyar una reactivación lo más rápida posible, sobre todo con medidas que faciliten la inversión y la creación de trabajo para las empresas de todos los tamaños, porque las empresas son el motor de las economías en América Latina y lamentablemente, tradicionalmente les hemos hecho la vida muy difícil, especialmente a las microempresas y a las pequeñas empresas. Por lo tanto, estos informes de ustedes del doing business y de la cantidad de tiempo que le toma y el costo que le toma una compañía se vuelven críticos ahora más que en otros tiempos. Exactamente, yo creo que es un muy buen momento para decir, estamos en una situación tan dura que hay que repensar el futuro, repensar cómo hemos venido haciendo las cosas y creo que podemos hacer mucho si logramos unir consensos y demostrar que hay que actuar y este es el momento de actuar. Carlos Felipe Jaramillo, para cerrar, ¿cuáles son las métricas razonables, lógicas, posibles? Pensando además que ya tienes un, digamos, entorno externo aún favorable, tienes esta demanda de China, tienes la demanda estadounidense que en ambos casos pues benefician a nuestra región. Digamos que, ¿cuáles son esos puntos interesantes que debería aprovechar la región y que tú señalarías en esta entrevista, pensando en lo que acabas de decir, además de las condiciones para que la inversión privada, nacional y extranjera detone? Mira, yo te resaltaría dos puntos, ¿no? El primero es el que tú señalas, ¿no? En este momento la economía global está rebotando rápidamente gracias a la demanda de la China, la demanda de Estados Unidos. Los precios de los productos básicos que América Latina exporta están aumentando. El petróleo, la soya, el trigo, el cobre. Entonces ahí va a haber un oxígeno importante que le va a entrar a muchas de las economías y que es el momento de aprovecharlo rápidamente con estos programas que te digo para reactivar las economías. Y el segundo, que es más a mediano plazo, creo que nos hemos dado cuenta en esta pandemia que las economías están sufriendo transformaciones, sobre todo relacionadas con la nueva tecnología. ¿No? Con esto, los temas digitales y de la inteligencia artificial, y que el futuro del trabajo tiene mucho que ver con esto. Entonces, tenemos que enseñarle a los jóvenes habilidades digitales. Sin estas habilidades digitales va a ser muy difícil tener empleo productivo en el futuro y es también muy importante para que nuestras economías crezcan más, sean más productivas, haya más empresas. De manera que yo resaltaría esos dos temas principales. Y para cerrar, ¿por qué es importante aspirar a pertenecer a la clase media y qué representa en términos del trabajo de las empresas, de los gobiernos, para hablar de una clase media que progresa? Porque no solamente son ingresos, y bueno, por supuesto que tú más que nosotros lo sabes perfectamente bien. ¿Por qué sí es importante? Quiero poner en contexto que esta es una discusión que se ha dado en México, pero sí me interesa porque este ha sido un tema que se llevó por años en las instituciones multilaterales, cuando presumíamos que la región tenía más hogares en clase media que en digamos, estratos pobres o vulnerables. ¿Por qué sí se vale aspirar a ello? Mira, yo creo que es importante porque, como te explicaba, lo que ha pasado en estos 20 años es que un segmento muy grande de la población que estaba en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, es decir, tenían dificultades para sobrellevar su presupuesto familiar día a día, pasaron a esta situación de clase media que les da más tranquilidad, les da una sensación de avance, de prosperidad. Y que esto es muy importante para el futuro, para los niños, para la educación, para todos, para la sensación de satisfacción de que estás avanzando. Entonces yo creo que la América Latina tiene que seguir aspirando a volver a hacer crecer esta clase media que te da la sensación de prosperidad. Es un buen síntoma de prosperidad hacia adelante y creo que todos aspiramos a que todos nuestros países tengan mucha más clase media. Gracias, Carlos Felipe Jaramillo, por esta oportunidad. Gracias, Gabriela.